Un director ejecutivo encubierto pide una tortilla para desayunar y se queda paralizado cuando la camarera revela que vive en el almacén. ¿Qué pasa si la camarera que te sirve café todas las semanas vive en secreto en el almacén detrás de la cocina? Emma Rodríguez dominaba el arte de la invisibilidad. A sus 26 años, se movía por el Murphy's Diner con la eficiencia experta de quien había aprendido a sobrevivir al margen. Llevaba el pelo oscuro siempre recogido en una coleta pulcra y el uniforme planchado, a pesar de lavarlo en el pequeño fregadero de su escondite. Tenía ojos amables que se arrugaban al sonreír, pero últimamente esas sonrisas se le habían vuelto más difíciles de mantener. Hace 3 años, Emma estudiaba enfermería en la universidad comunitaria local y trabajaba a tiempo parcial en 1900 el restaurante para pagar los libros de texto y el alquiler. Entonces, a su madre le diagnosticaron Alzheimer precoz, y el mundo de Emma se desmoronó. Las facturas médicas se acumularon más rápido de lo que su salario mínimo podía cubrir. Abandonó la escuela de enfermería, hizo turnos extra y finalmente consiguió un segundo trabajo en una tienda de comestibles. Pero ni siquiera trabajar 70 horas a la semana era suficiente. El estudio que compartía con su madre se volvió inasequible cuando su condición empeoró y requirió atención especializada. Emma tomó la decisión más difícil de su vida. Trasladó a su madre a un centro de atención para la memoria y cedió su apartamento para pagarlo. Fue entonces cuando descubrió el trastero. Medía apenas 2,5 metros por 3 metros, escondido detrás de la cocina del restaurante. Murphy, el anciano propietario, lo había estado usando para guardar equipos viejos y cajas de servilletas. Cuando Emma mencionó casualmente que necesitaba una vivienda más económica, Murphy, quien la había visto trabajar incansablemente durante 3 años, le hizo una oferta que le salvó la vida y le rompió el corazón a la vez. «Puedes quedarte ahí atrás», le había dicho con brusquedad, sin mirarla a los ojos. «Solo hasta que te recuperes». Eso fue hace 8 meses. Emma había transformado el reducido espacio en algo parecido a un hogar. Una cama plegable le servía de cama, una pequeña lámpara de pilas le proporcionaba luz y había colgado una cortina de ducha para tener más privacidad. Guardaba sus pocas pertenencias en contenedores de plástico, y su armario era una barra de tensión tensada entre 2 paredes. La habitación no tenía ventanas ni calefacción, y el zumbido constante del refrigerador industrial de al lado le dificultaba el sueño, pero era de ella y era secreto. Emma se había convertido en una experta en mantener su fachada. Llegaba temprano al restaurante, antes que los demás empleados, y se quedaba hasta tarde para limpiar. Se duchaba en el gimnasio local, que apenas podía permitirse, y lavaba la ropa en la lavandería 24 horas. Para todos los demás era simplemente Emma, la camarera trabajadora que siempre estaba de buen humor, siempre dispuesta a cubrir un turno extra, siempre agradecida por la oportunidad de trabajar. La soledad era lo más duro. No le había contado a nadie sobre su situación, ni siquiera a su compañera de trabajo más cercana, Sara. No soportaba la idea de que la vieran como un caso de caridad y le aterraba que, si se supiera, pudiera perder su trabajo o su hogar secreto. Así que cargó sola con el peso de su situación, una sonrisa a la vez. Marcus Chen tenía todo lo que el sueño americano prometía, y poco a poco lo estaba matando. A sus 34 años, era el CEO más joven en la historia de Summit Technologies, una empresa que había construido desde cero tras abandonar Stanford. Su patrimonio neto rondaba los $50 millones. Su ático ofrecía una vista panorámica de la ciudad y su agenda estaba repleta de reuniones, conferencias y eventos sociales que consolidaban su estatus como una estrella emergente en el mundo tecnológico. Pero el éxito había tenido un precio que Marcus apenas comenzaba a comprender. Había crecido en un hogar de clase media donde sus padres, ambos inmigrantes de Taiwán, habían tenido varios empleos para mantener a su familia.
Su padre conducía un taxi mientras estudiaba ingeniería en la escuela nocturna, y su madre limpiaba oficinas para pagar las clases de piano de Marcus. Le inculcaron una férrea ética de trabajo y la comprensión de que nada se regalaba. Todo se ganaba. Marcus había llevado consigo esas lecciones durante la universidad, durante los primeros días de su empresa en un garaje, durante las incontables jornadas de 18 horas que finalmente le condujeron a su primer contrato millonario. Pero en algún punto del camino, perdió contacto con los valores que lo habían formado. El éxito lo había aislado de las dificultades que una vez conoció íntimamente. Sus días transcurrían en salas de juntas y oficinas ejecutivas, rodeado de personas que ganaban salarios millonarios y cuya mayor preocupación era si sus opciones sobre acciones se consolidarían a tiempo. Vivía en un mundo de reuniones con servicio de catering, vuelos de primera clase y hoteles de 5 estrellas. Hacía años que no cargaba gasolina. Hacía aún más tiempo que no compraba comida. Y no recordaba la última vez que había conversado con alguien que no intentara venderle o pedirle algo. El aislamiento lo había ido agarrando poco a poco. Sus amigos de la universidad se habían distanciado a medida que su éxito creaba una barrera invisible entre sus experiencias y las suyas. Las relaciones románticas fracasaron porque no pudo encontrar a nadie que quisiera a Marcus como persona, en lugar de a Marcus como director ejecutivo. Incluso la relación con sus padres se había vuelto tensa, pues les costaba conectar con el hombre en el que se había convertido su hijo. Fue durante un periodo particularmente brutal de autorreflexión, desencadenado por el comentario silencioso de su padre de que Marcus parecía diferente durante una rara cena familiar, que decidió comenzar sus misiones encubiertas. La idea era simple. Visitaba negocios en su comunidad, restaurantes, tiendas, proveedores de servicios, disfrazado de cliente común. Se decía a sí mismo que era un estudio de mercado, una forma de comprender el comportamiento del consumidor e identificar posibles oportunidades de negocio. Pero en el fondo sabía que era algo más desesperado, un intento de reconectar con el mundo del que había perdido el contacto. Todos los martes, Marcus se transformaba. Había estudiado técnicas de actuación de método para perfeccionar su disfraz, creando una historia para Mike, un diseñador gráfico independiente que trabajaba desde casa y tenía recursos modestos. Había practicado cambiando sus patrones de habla, su postura e incluso su caligrafía. Mike vestía ropa de segunda mano. Conducía un Honda Civic de 10 años, comprado específicamente para estas salidas, y llevaba una billetera con exactamente $43 y algunas tarjetas de crédito falsas. Durante el último mes, Marcus había visitado 12 establecimientos diferentes como Mike. Había comprado comida en el supermercado, se había cortado el pelo en una barbería e incluso había llevado su coche a un mecánico local para un cambio de aceite. Cada experiencia había sido una pequeña revelación, recordándole un mundo donde la gente se preocupaba por pagar el alquiler, donde una propina de $5 podía alegrarle el día a alguien, donde la conexión humana genuina no estaba mediada por la riqueza ni el estatus. Pero Murphy's Diner se había convertido en su lugar favorito. Había algo auténtico en el lugar, las sillas desiguales, las fotografías descoloridas en las paredes, el sabor del café, como si llevara preparándose desde 1985. Y había algo especial en la camarera que siempre lo atendía. Emma, decía su etiqueta. Tenía una calidez que parecía auténtica, una amabilidad que parecía provenir de algo más profundo que la formación en atención al cliente. Marcus se encontró deseando sus breves conversaciones con más entusiasmo del que quería admitir. Emma trataba a Mike con el mismo respeto que a todos, sin dejar que se sintiera juzgado por su ropa modesta, ni por su atención a los precios del menú. Recordaba que le gustaba el café solo, que siempre pedía tostadas de trigo en lugar de con leche, y que prefería el reservado junto a la ventana. Lo que Marcus no se daba cuenta era que sus visitas de los martes se habían vuelto igual de importantes para Emma.
Mike era uno de los pocos clientes que parecía verla como una persona, no solo como una camarera. Le preguntaba cómo le había ido el día, escuchaba sus respuestas y siempre dejaba una generosa propina sin hacer alarde. En un mundo donde Emma se sentía cada vez más invisible, el interés genuino de Mike por sus pensamientos y sentimientos era un don excepcional. La mañana de su fatídico encuentro comenzó como cualquier otro martes. Marcus completó su transformación en el estacionamiento de un centro comercial a menos de 1 kilómetro del restaurante, mirándose por última vez en el retrovisor. El costoso reloj fue reemplazado por uno digital de plástico, su peinado estaba deliberadamente despeinado, e incluso había practicado encorvarse para parecer menos seguro. Entró en Murphy's Diner exactamente a las 9:30 a.m., la misma hora de siempre. Las conocidas campanas sobre la puerta anunciaron su entrada, y aspiró el reconfortante aroma a grasa de tocino y café que se había convertido en su santuario de los martes. Emma levantó la vista desde detrás del mostrador y su rostro se iluminó de genuino placer. «Buenos días, Mike», gritó, ya tomando la cafetera. «¿Tu mesa de siempre?» «Me conoces demasiado bien», respondió Marcus, deslizándose en la cabina de vinilo desgastado junto a la ventana. Cuando Emma se acercó, con su café notó algo diferente en ella. Tenía ojeras y su habitual sonrisa radiante parecía forzada. «¿Todo bien?», preguntó mientras ella le servía el café. La mano de Emma se detuvo un instante antes de volver a verter. «Claro, fue una noche larga. Ya sabes cómo es». Pero Marcus llevaba años analizando a la gente en negociaciones comerciales y podía ver la tensión que Emma intentaba ocultar. Sus movimientos eran un poco menos fluidos de lo habitual y notaba una tensión en los hombros que no había sentido la semana anterior. «En realidad», dijo Marcus con cuidado, «no creo saber cómo es. Trabajo desde casa, ¿recuerdas?» «Es una vida bastante aburrida comparada con la tuya», Emma se rió, pero la risa no le llegó a los ojos. «Créeme, preparar picadillo no es precisamente emocionante. ¿Y lo de siempre? 2 huevos estrellados, tostadas de trigo y una guarnición de tocino». «En realidad», dijo Marcus, cerrando su menú, «creo que hoy probaré algo diferente. ¿Qué tal una tortilla? ¿Qué me recomiendas?» El rostro de Emma se iluminó con genuino entusiasmo, y por un momento, la tensión desapareció. «Ah, tienes que probar la tortilla occidental. Tony, nuestro cocinero, la hace con jamón de verdad, no con esas cosas procesadas, y usa pimientos que consigue en su huerto. Sinceramente, es lo mejor del menú». «Suena perfecto», dijo Marcus, disfrutando de cómo la pasión de Emma por la comida le había cambiado el ánimo. «¿Y quizás unas croquetas de patata?» «Sin duda, las papas hash brown de Tony son legendarias. Te lo juro, la gente viene de 3 pueblos a otro lado solo por ellas». Mientras Emma volvía a la cocina para pedir, Marcus se encontró observando el restaurante con nuevos ojos. Siempre había apreciado su autenticidad, pero ahora notaba detalles que antes no había notado. La forma en que la luz de la mañana, que se filtraba por las ventanas, iluminaba las manchas desgastadas del mostrador. La meticulosidad con la que Murphy contaba el dinero en la caja. El hecho de que Emma estuviera haciendo el trabajo de quienes probablemente deberían ser 2 personas, rellenando café, tomando pedidos y limpiando mesas sin ninguna prisa. Cuando Emma regresó con su tortilla 20 minutos después, a Marcus le sorprendió el cuidado con el que la había emplatado. Los huevos estaban perfectamente doblados, las papas hash brown estaban doradas e incluso le había añadido una ramita de perejil como guarnición. «Esto se ve increíble», dijo Marcus, y lo decía en serio. «No bromeabas con lo de las habilidades de Tony». Emma sonrió con orgullo. «Lleva 15 años cocinando aquí. Murphy siempre dice que Tony podría trabajar en cualquier restaurante elegante de la ciudad, pero se queda aquí porque le encantan los clientes habituales». Al dar el primer bocado, Marcus se sorprendió de verdad por lo rico que estaba.
Los huevos estaban esponjosos, el jamón estaba sabroso y los pimientos le daban el toque picante perfecto. Era mejor que las tortillas por las que había pagado $40 en restaurantes de lujo. Esto es increíble, dijo, y la sonrisa de Emma se hizo más amplia. Me alegra mucho que te guste. Tony estará encantado. Siempre le preocupa que la gente piense que la comida de restaurante no puede ser tan buena como la de restaurante. Bueno, Tony se equivoca en eso, dijo Marcus, dándole otro bocado. Esto es de calidad de restaurante. Mejor de hecho porque se siente como si a alguien le importara lo que prepara. Emma le volvió a llenar la taza de café, y Marcus notó que le temblaban un poco las manos. ¿Seguro que estás bien? Pareces cansado. Por un instante, la fachada, cuidadosamente construida de Emma, se desvaneció. Echó un vistazo a su alrededor y luego se inclinó un poco más hacia su mesa. Últimamente no he dormido bien. La gente de arriba ha sido ruidosa, muchísimo ruidosa, hasta altas horas de la noche. Marcus sintió una oleada de compasión. Es terrible. ¿Has hablado con tu casero? La risa de Emma fue amarga. Es complicado. No puedo quejarme porque... Se detuvo, enderezándose. Lo siento, no quieres saber de mis problemas. ¿Más café? Pero Marcus estaba intrigado. En todas sus conversaciones con Emma, ella nunca había compartido nada personal sobre su vida fuera del restaurante. La verdad es que sí quiero oírlo. O sea, si quieres hablar de ello. A veces ayuda a desahogarse con alguien que no está involucrado. Emma volvió a echar un vistazo al restaurante. El ajetreo matutino había disminuido y solo quedaban 2 clientes más, ambos absortos en sus periódicos. Murphy estaba en la trastienda y Tony se preparaba para la hora punta del almuerzo. Es que... empezó Emma, pero se detuvo. No sé por qué te cuento esto. No suelo hablar de mi vida personal en el trabajo. Quizás porque en realidad no trabajo, sugirió Marcus con suavidad. Solo soy Mike, el tipo que viene a tomar café y a contar chistes malos sobre el clima. Eso le valió una sonrisa sincera. Tus chistes no son malos. Bueno, son un poco malos, pero con encanto. Marcus se rió. Prefiero encantador a terrible cualquier día, pero en serio, si necesitas que alguien te escuche, aquí estoy. Emma lo miró un buen rato como si sopesara sus opciones. Entonces quizá porque llevaba tanto tiempo cargando con su secreto, o quizá porque la amabilidad de Mike le parecía un salvavidas, tomó una decisión que cambiaría la vida de ambos. La verdad, dijo en voz baja, es que no tengo vecinos arriba, no tengo un apartamento fijo, vivo en el trastero detrás de la cocina. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, como una confesión irrevocable. Marcus sintió que su mundo se tambaleaba. Había oído bien a Emma. Había dicho que vivía en el trastero detrás de la cocina, pero le costaba procesar lo que eso significaba. ¿Tú qué? Logró decir, con su voz apenas por encima de un susurro. Emma se sonrojó y pareció arrepentirse de sus palabras. No debía haber dicho eso. Por favor, olvida que lo mencioné. Pero Marcus no podía olvidarlo. La mujer que le había servido café con una sonrisa todos los martes durante un mes, que recordaba sus preferencias y le preguntaba cómo le había ido el día, que lo había tratado con amabilidad y respeto, era una persona sin hogar. Vivía en un trastero detrás de la cocina del restaurante donde trabajaba. Emma, dijo con cuidado, cuando dices trastero, quiero decir exactamente lo que crees, dijo Emma, ahora a la defensiva. No es tan malo, es seco y seguro, y Murphy me deja quedarme allí gratis. Te lo agradezco. Marcus sintió que caía por el vacío. La tortilla occidental que tenía delante, que momentos antes le había sabido tan bien, ahora parecía atascarse en la garganta. Pensó en su ático, con sus 3 dormitorios, 2 baños y vistas a la ciudad. Pensó en su vestidor, que probablemente era más grande que el trastero que Emma llamaba hogar. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. 8 meses, dijo Emma en voz baja. Mira, sé cómo suena, pero es temporal. Estoy ahorrando dinero,
y en cuanto pueda pagar la fianza y el primer mes de alquiler, encontraré un lugar de verdad. Es solo que es más difícil de lo que esperaba. La mente de Marcus daba vueltas. 8 meses. Emma llevaba 8 meses viviendo en un trastero, sirviéndole café, preguntándole qué tal le había ido el día y asegurándose de que su tortilla estuviera perfecta. Agradecía sus propinas de $5 mientras dormía en lo que probablemente era un catre en una habitación sin ventanas. ¿Por qué? La palabra salió más dura de lo que pretendía. O sea, ¿qué pasó? Pareces tan capaz, inteligente. Se nota que eres muy trabajador. La expresión de Emma se endureció. ¿Crees que yo elegí esto? ¿Crees que un día me desperté y pensé que vivir en un trastero sonaba divertido? No, no quise decir. Mi madre tiene Alzheimer, dijo Emma, alzando un poco la voz. Está en un centro de atención a la memoria que cuesta $3,000 al mes. Trabajo 70 horas a la semana entre aquí y el supermercado, y cada centavo que gano lo dedico a mantenerla a salvo y cuidada. Renuncié a mi apartamento para pagar su cuidado porque eso es lo que se hace cuando se quiere a alguien. El dolor en la voz de Emma golpeó a Marcus como un puñetazo. Se dio cuenta de que, en todos los meses que había interpretado a Mike, nunca había comprendido realmente lo que significaba la verdadera lucha. Creía que estaba reconectando con la gente común, pero había estado jugando con la pobreza mientras Emma la vivía. Lo siento, dijo. No quise juzgar, es que no tenía ni idea. La ira de Emma se desvaneció tan rápido como había estallado. Claro que no. Me esfuerzo mucho para que nadie lo sepa. Lo último que necesito es que me vean como una especie de caridad. Pero Emma, esto no está bien. No deberías tener que vivir así. ¿Cómo qué? La voz de Emma volvió a ser cortante. ¿Como alguien que cuida de su familia? ¿Como alguien que trabaja duro y paga sus cuentas? No pido compasión, Mike. No pido nada. Estoy manejando mi situación. Marcus quería discutir. Quería señalar que vivir en un trastero no era aguantar nada, pero podía ver el orgullo en los ojos de Emma. Había encontrado la manera de sobrevivir a una situación imposible y estaba decidida a mantener su dignidad mientras lo hacía. Tienes razón, dijo finalmente. Lo siento, es que desearía que las cosas fueran diferentes para ti. La expresión de Emma se suavizó. Es muy amable de tu parte decirlo, pero esta es mi vida y la estoy aprovechando, al máximo. La mayoría de los días me siento bien con eso. ¿La mayoría de los días? Emma volvió a mirar el restaurante y luego a Marcus. Hay días más difíciles que otros. Hay días en que me pregunto si tomé la decisión correcta, si mi madre querría que sacrificara tanto por cuidarla. Pero entonces la visito, y tiene un momento de lucidez en el que me reconoce, y sé que estoy haciendo lo correcto. Marcus sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. La mujer sentada frente a él tenía más coraje y altruismo que nadie que hubiera conocido. Había renunciado a su educación, su hogar, su privacidad, su comodidad, todo, para cuidar de alguien a D.S., quien amaba, y lo había hecho sin quejarse, sin pedir ayuda, sin esperar reconocimiento. Eres increíble, dijo, y lo dijo con más sentimiento que cualquier otra cosa jamás. Emma se sonrojó. Solo hago lo que cualquiera haría. No, dijo Marcus con firmeza. No lo eres. Lo que haces es extraordinario. Tu madre tiene suerte de tenerte. Por un momento, permanecieron en silencio, con el peso de la revelación de Emma flotando entre ellos. Marcus se encontró mirando el restaurante con una mirada completamente nueva. Este no era solo el lugar de trabajo de Emma, era su mundo. El reservado donde se sentaba todos los martes era probablemente lo más parecido que ella tenía a una sala de estar. El baño era donde se cepillaba los dientes cada mañana. La cocina donde Tony preparaba sus legendarias papas hash brown estaba a pocos pasos de donde Emma dormía cada noche. Emma, dijo Marcus con cuidado. ¿Y si te dijera que quizá conozco a alguien que podría ayudarte?
Alguien que podría ofrecerte un mejor trabajo, o ayudarte a encontrar vivienda, o... No, dijo Emma con firmeza. Gracias, pero no. No quiero la caridad de nadie. No quiero ser el proyecto de buena acción de nadie. Voy a resolver esto sola. Marcus sintió que se le rompía el corazón. Allí estaba alguien que necesitaba ayuda desesperadamente, que la merecía, y era demasiado orgullosa para aceptarla. Entendía su situación. Había crecido en una familia donde aceptar limosnas se consideraba una debilidad, pero no soportaba la idea de irse y dejarla en ese almacén. ¿Y si no fuera caridad?, preguntó. ¿Y si fuera solo oportunidad? Emma lo miró con escepticismo. ¿Qué quieres decir? Marcus se dio cuenta de que estaba a punto de cruzar una línea que no podía desviar. Si revelaba quién era realmente, todo cambiaría. Emma nunca volvería a mirarlo de la misma manera. Sus conversaciones de los martes por la mañana nunca serían las mismas. La conexión que habían construido, basada en que ella lo veía como un igual, se haría añicos. Pero no podía irse, no ahora, sin saber lo que sabía. «Necesito decirte algo», dijo con la voz apenas un susurro. «Y necesito que me prometas que me dejarás explicarte antes de reaccionar». Emma entrecerró los ojos. «Mike, me estás asustando». «No me llamo Mike», dijo Marcus, con una extraña sensación en la boca. «Mi verdadero nombre es Marcus Chen, y no soy diseñador gráfico». Emma lo miró fijamente un buen rato, con la confusión reflejada en su rostro. «No lo entiendo. ¿Por qué mentiste sobre tu nombre?» Marcus respiró hondo. «Porque soy el director ejecutivo de Summit Technologies. Tengo un patrimonio de unos $50 millones. Y durante el último mes, he estado viniendo aquí, disfrazado porque intentaba reconectar con gente real». El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Emma pasó por una serie de expresiones: confusión, incredulidad, ira y finalmente algo que parecía traición. «Estás mintiendo», dijo finalmente. Marcus sacó su teléfono y le mostró una noticia de la semana anterior con su foto. Marcus Chen, director ejecutivo de Summit Technologies, anuncia una nueva colaboración con... La voz de Emma se fue apagando mientras leía. Miró la foto, luego a Marcus, y luego volvió a mirarla. Poco a poco, todo empezó a encajar. La forma en que siempre parecía estar observando el restaurante y a sus clientes. La forma en que hacía preguntas que parecían más que una conversación informal. Las generosas propinas que a él le habían parecido modestas, pero que para ella habían sido tan importantes. «Me has estado mintiendo», dijo Emma con voz monótona. «Llevas un mes mintiéndome». «Sí», dijo Marcus, porque no tenía sentido negarlo. «Pero Emma, por favor, déjame explicarte... ¿Explicar qué?» La voz de Emma se elevaba y los demás clientes del restaurante empezaban a mirarla. ¿Explicar cómo has estado jugando a disfrazarte y a pasar el rato con la gente pobre? ¿Explicar cómo me has estado estudiando como si fuera un espécimen de laboratorio? No fue así. ¿Cómo era entonces? Emma se levantó con las manos, temblando de ira. ¿Me estás diciendo que un hombre que vale $50 millones se ha estado haciendo pasar por otra persona para poder, tener experiencias auténticas con la clase trabajadora? ¿Tienes idea de lo insultante que es eso? Marcus sintió que el pánico le subía al pecho. Esto estaba saliendo mal. «Emma, siéntate, por favor. Déjame explicarte por qué hice esto». «No quiero oír tu explicación», dijo Emma, pero volvió a sentarse de todos modos, quizá dándose cuenta de que su conversación estaba atrayendo atención no deseada. ¿Sabes qué es lo peor? De verdad que me caías bien. Esperaba con ilusión tus visitas. Pensaba que eras amable y sincera, y que me veías como alguien con quien valía la pena hablar». «Sí te vi así», dijo Marcus desesperado. «Sí que te veo así. Por eso te dije la verdad». «¿La verdad?»
Emma rió con amargura. Me dijiste la verdad porque me compadeciste, porque la pobre camarera que vivía en un almacén te conmovió y ahora quieres ser mi salvación. Eso no es, ¿verdad? Emma se inclinó hacia adelante con los ojos encendidos. Dijiste que quizá conocías a alguien que pudiera ayudarme, alguien que pudiera ofrecerme un mejor trabajo o ayudarme a encontrar vivienda. Ese alguien eres tú, ¿verdad? Vas a venir a rescatarme de mi trágica vida para que puedas sentirte bien contigo misma. Marcus se dio cuenta de que Emma tenía razón, al menos en parte. Había planeado ayudarla, usar sus recursos para resolver sus problemas, pero no se trataba de sentirse bien, sino de arreglar las cosas. ¿Y si quisiera ayudarte?, preguntó. ¿Sería tan terrible? Sí, dijo Emma sin dudar, porque estaría construido sobre una mentira. Todo entre nosotros se ha construido sobre una mentira. Has estado fingiendo ser alguien que no eres, y yo he sido... Dios, he sido auténtica contigo, he sido completamente, estúpidamente auténtica. Marcus sintió como si estuviera viendo algo precioso hacerse añicos ante él. Emma, las conversaciones que hemos tenido, la conexión que hemos construido, eso no fue falso. Mis sentimientos por ti no son falsos. ¿Qué sientes por mí? La voz de Emma ahora sonaba peligrosa. ¿Qué sentimientos serían esos, Marcus? Porque Mike podría haber sentido algo por la amable camarera, pero Marcus Chen, director ejecutivo de Summit Technologies, no podría sentir algo real por alguien como yo. Eso no es cierto, ¿verdad? Emma se levantó de nuevo, y esta vez Marcus pudo ver lágrimas en sus ojos. Vives en un mundo diferente al mío. Probablemente gastas más en cenas de lo que yo gano en un mes. Tienes un ático mientras yo duermo en un trastero. Tienes oportunidades, recursos y poder que ni siquiera puedo imaginar. Así que dime, Marcus, ¿qué crees que tenemos en común? La pregunta le dio a Marcus un puñetazo en el estómago porque no tenía una buena respuesta. Emma tenía razón. Vivían en mundos diferentes. Pero eso no significaba que su conexión no fuera real. Tenemos esto, dijo, señalando entre ellos. Tenemos estas conversaciones. Tenemos el hecho de que eres la única persona que me ha tratado como un ser humano en meses, en lugar de una cuenta bancaria o una oportunidad de negocio. Traté a Mike como a un ser humano, corrigió Emma. No sé quién es Marcus. Soy la misma persona. No, no lo eres. La voz de Emma era tranquila ahora, pero con un tono definitivo. Mike era alguien con quien podía identificarme, alguien que entendía lo que era preocuparse por el dinero y trabajar duro para conseguirlo todo. Marcus es alguien que se disfraza y finge ser pobre para entretenerse. Marcus se sentía desesperado. Veía a Emma alejarse de él y no sabía cómo detenerlo. No era entretenimiento. Estaba intentando entender. ¿Entender qué? ¿Cómo vive tu pareja? ¿Cómo se sienten tus empleados? ¿Cómo ser mejor persona? Emma negó con la cabeza. No puedes entender fingiendo, Marcus. No puedes entender lo que es ser yo poniéndote ropa vieja y conduciendo un coche barato unas horas a la semana. Entonces ayúdame a entender, dijo Marcus. Entiéndelo de verdad. Emma lo miró un buen rato, y Marcus notó un cambio en su expresión. ¿Quieres entender? ¿En serio? Sí. Vale. Déjame contarte cómo es. La voz de Emma sonó firme. Ahora, pero había dolor en el fondo. Es como ser invisible. Trabajas y trabajas y trabajas, y nadie te ve. Sonríes, atiendes a la gente y limpias sus desastres y te ignoran. Te preocupas por el dinero todos los días, no por si puedes permitirte unas vacaciones o un coche nuevo, sino por si puedes pagar el almuerzo o si puedes echarle gasolina al coche para ir a trabajar. Marcus escuchó, sintiendo cada palabra como un peso en su pecho. Es como estar agotada. Todo el tiempo, continuó Emma. No solo cansada, sino agotada hasta los huesos.
Trabajas en varios empleos y nunca tienes tiempo para descansar ni para cuidarte. Te acuestas en un trastero y te despiertas en otro trastero y te dices que es temporal, pero en el fondo te aterra que no lo sea. Emma. Es como sentir vergüenza, dijo Emma, con la voz ligeramente quebrada. Vergüenza de dónde vives. Vergüenza de cómo hueles después de un turno de 12 horas. Vergüenza de no poder comprarte ropa nueva ni una comida decente. Finges que todo está bien porque no quieres que te compadezcan, pero por dentro te ahogas. Marcus sintió que las lágrimas le corrían por la cara. Lo siento mucho. Y lo peor, dijo Emma, es que te acostumbras. Te acostumbras a ser invisible, a sentirte agotada y avergonzada. Te acostumbras a que la gente te trate como si no importaras. Y entonces aparece alguien que parece verte, que parece preocuparse por ti, y piensas que quizá no eres invisible, después de todo. Pero resulta que solo estaban jugando. Las últimas palabras le dieron a Marcus un golpe físico. Emma, no estaba jugando. Lo que siento por ti es real. ¿Tus sentimientos? ¿Por quién?, preguntó Emma. ¿Por la trágica camarera que vivía en un almacén? ¿Por la inspiradora historia de resiliencia? ¿Por la persona que te hizo sentir mejor contigo misma? Para ti, dijo Marcus desesperado. Solo para ti, Emma. Se levantó y se desató el delantal. Tengo que volver al trabajo. Y tú tienes que irte. Emma, por favor, vete, Marcus, y no vuelvas. No puedo seguir con esto. Marcus la vio alejarse sintiendo que su mundo se derrumbaba. Había querido ayudarla, mejorar su vida, pero en cambio lo había empeorado todo. Le había quitado lo único que la mantenía en pie, la creencia de que alguien la consideraba digna de una amistad genuina. Dejó $40 sobre la mesa, mucho más de lo que costaba la tortilla, y salió del Murphy's Diner, sabiendo que había perdido algo preciado que nunca podría recuperar. Marcus no durmió esa noche. Se paseó por su ático, contemplando las luces de la ciudad y pensando en Emma en su trastero. Había repasado su conversación cientos de veces, intentando averiguar cómo podría haberla gestionado de otra manera. ¿Cómo podría haberle hecho entender que sus sentimientos eran reales? Pero cada vez que lo pensaba, llegaba a la misma conclusión. Emma tenía razón. Había estado jugando, aunque no se diera cuenta. Había tratado su vida como un proyecto de investigación, sus luchas como una lección de autenticidad. Había sido egoísta, ingenuo y cruel, incluso con las mejores intenciones. A la mañana siguiente, Marcus convocó una reunión de emergencia con su equipo directivo. Entró en la sala de conferencias sin su agenda preparada de siempre, sin su habitual seguridad. En cambio, parecía cansado, perdido e inseguro. Necesito preguntarles algo, dijo, y necesito que sean completamente sinceros conmigo. ¿Cuántos de nuestros empleados tienen dificultades económicas? La pregunta pilló a todos por sorpresa. Su directora financiera, Sara Martínez, fue la primera en hablar. ¿Qué quieres decir con eso de que tienes dificultades? ¿Cuántos de ellos tienen varios trabajos para llegar a fin de mes? ¿Cuántos viven al día? ¿Cuántos tienen que elegir entre el alquiler y la comida? La sala permaneció en silencio durante un largo rato. Finalmente, su jefe de recursos humanos, David Kim, carraspeó. Marcus, pagamos salarios competitivos. Ofrecemos buenos beneficios. Nuestros empleados están bien. ¿De verdad?, preguntó Marcus. Les hemos preguntado de verdad. ¿Hemos hecho entrevistas de salida para averiguar por qué se van? ¿Hemos analizado la rotación de personal en los puestos con salarios más bajos? Otro silencio. Marcus se dio cuenta de que había estado tan concentrado en el crecimiento y los márgenes de ganancia que nunca se le había ocurrido plantearse estas preguntas. Había dado por sentado que, gracias al éxito de su empresa, sus empleados prosperaban. Quiero una auditoría completa, dijo finalmente. Quiero saber cuánto ganan nuestros empleados con salarios más bajos. Quiero saber si pueden vivir con esos salarios.
Quiero saber si les pagamos lo suficiente para tener dignidad y seguridad, o si solo les pagamos lo suficiente para sobrevivir. Durante la semana siguiente, Marcus se dedicó a comprender su propia empresa como nunca antes. Revisó los datos salariales, leyó encuestas de satisfacción de los empleados y, lo más importante, empezó a conversar con su personal. Conversaciones reales, no las actualizaciones superficiales que solía recibir en las reuniones de la junta directiva. Losu, que descubrió, lo horrorizó. Summit Technologies empleaba a más de 300 personas y casi el 40% vivía al día. El personal de limpieza, los guardias de seguridad, los trabajadores de la cafetería, todos atravesaban dificultades que Marcus jamás imaginó. Algunos tenían un segundo empleo, otros compartían piso con varios compañeros, y algunos, incluso, vivían en sus coches. Pero Marcus también descubrió algo más, una profunda lealtad y orgullo entre sus empleados. Creían en la misión de la empresa, se enorgullecían de su trabajo y estaban agradecidos por él. No pedían limosna, sino la oportunidad de ganar un salario digno. Marcus tomó una decisión que lo cambiaría todo. Anunció un aumento salarial para toda la empresa, elevando el salario mínimo a $20 la hora, suficiente para que una persona soltera pueda costear un apartamento modesto sin necesidad de compañeros de piso. Amplió la cobertura del seguro médico para incluir servicios de salud mental y aumentó la aportación de la empresa al Plan 401(k). También implementó un programa de ayuda para la matrícula para los empleados que desearan continuar su formación. Pero más que eso, Marcus cambió su forma de dirigir la empresa. Instituyó reuniones mensuales donde los empleados podían hacerle preguntas y plantearle sus inquietudes directamente. Empezó a almorzar en la cafetería de la empresa en lugar de encargar comidas en su oficina. Se aseguró de aprenderse los nombres de todos sus empleados, no solo de los ejecutivos. Los cambios le costaron a Summit Technologies casi $2 millones en el primer año, pero los resultados fueron inmediatos y drásticos. La rotación de personal se redujo en un 60%, la productividad aumentó y la reputación de la empresa en el sector mejoró significativamente. Marcus se dio cuenta de que cuidar de sus empleados no solo era lo correcto, sino que también era un buen negocio. Pero nada de esto llenó el vacío que dejó la ausencia de Emma.